La tarde en Valencia se vestía de tonos anaranjados, mientras el sol se ocultaba tras los edificios antiguos del casco histórico. Me encontraba en mi casa, rodeada de libros y apuntes esparcidos por la mesa del comedor. Mi sobrino había solicitado mi ayuda con un proyecto universitario que al principio parecía sencillo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la complejidad del tema requería más tiempo del que había anticipado. Mientras revisaba sus notas, la tensión en mi matrimonio se hacía cada vez más evidente. Las discusiones con mi pareja se habían vuelto rutinarias, y la conexión que una vez compartimos parecía desvanecerse lentamente. En esos momentos de soledad y frustración, la presencia de mi sobrino era un alivio inesperado. Su entusiasmo por aprender y su energía juvenil me recordaban lo que alguna vez había sido mi propia vida. «Tía, ¿puedes ayudarme a entender esta parte?», preguntó, señalando un texto denso sobre teoría social. Asentí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mis propios pensamientos oscuros. Mientras explicaba los conceptos, noté cómo sus ojos brillaban con interés genuino. Era un momento agradable en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. A medida que pasaban las horas, el trabajo se tornó más complicado. Las preguntas se multiplicaban y las respuestas parecían eludirnos. La frustración creció entre nosotros mientras intentábamos desentrañar los misterios del proyecto. Sin embargo, a pesar de la dificultad del trabajo, disfrutaba de su compañía más de lo que debería. Las risas compartidas y las miradas cómplices comenzaron a crear un ambiente cálido que contrastaba con el frío que sentía en casa. Con cada encuentro me daba cuenta de que pasábamos más tiempo juntos del planeado. La idea inicial era simplemente ayudarlo a terminar su proyecto para que pudiera entregarlo a tiempo, pero esas horas se transformaron en días enteros dedicados a estudiar y discutir ideas. A veces incluso olvidábamos comer o hacer pausas adecuadas. Un día particularmente agitado, mientras revisábamos gráficos y teorías sociológicas, sentí una incomodidad creciente dentro de mí. No solo por el tiempo prolongado que pasábamos juntos, también porque empezaba a notar algo diferente en nuestra relación. Cada risa compartida resonaba en mí como un eco familiar pero inquietante. La atracción era sutil al principio, una mirada sostenida durante demasiado tiempo o una risa contagiosa que hacía vibrar algo dentro de mí. «Tía, ¿te gustaría salir un rato después de terminar? Podríamos ir a ese bar nuevo cerca de la plaza», sugirió él con una sonrisa despreocupada. La idea me hizo dudar. Un simple gesto como ese podía ser inofensivo o podría abrir puertas a sentimientos confusos e indeseados. Aún así, acepté sin pensarlo demasiado. Después de todo, necesitaba ese respiro lejos de mis problemas matrimoniales. El bar estaba lleno de vida esa noche, risas resonaban entre las mesas, y el aroma a paella recién hecha llenaba el aire. Nos acomodamos en una esquina tranquila donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por el bullicio alrededor nuestro. Mientras disfrutábamos de unas tapas y unas cervezas frías, la conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales. «Me alegra tenerte aquí», dijo él mientras miraba por encima del vaso. «A veces siento que no puedo hablar con nadie sobre esto». Mis preocupaciones comenzaron a desvanecerse momentáneamente al escuchar sus palabras sinceras. Había algo reconfortante en ser su confidente, algo que me hacía sentir valiosa en medio del caos personal. Sin embargo, cada risa compartida también traía consigo un peso emocional creciente dentro de mí. La línea entre el cariño familiar y algo más comenzaba a difuminarse, dejándome inquieta ante lo desconocido que podía surgir si seguíamos así. A medida que avanzaba la noche y las copas se vaciaban lentamente sobre la mesa, me di cuenta de lo mucho que disfrutaba su compañía. Pero esa sensación también traía consigo un profundo sentido de culpa por lo que podría significar para mi matrimonio ya fracturado. Volvimos a casa esa noche con una mezcla extraña entre alegría y confusión pesando sobre nuestros corazones jóvenes e inexpertos. Al despedirnos frente a mi puerta, nuestras miradas se encontraron nuevamente por un instante prolongado, sentí como si el mundo alrededor se desvaneciera momentáneamente. «Gracias por todo hoy», dijo él suavemente antes de girarse para marcharse. Mientras cerraba la puerta tras él, comprendí cuán fácil era perderse en esos momentos fugaces.
Cuán complicado sería regresar al mundo real donde mis responsabilidades esperaban pacientemente como sombras al acecho detrás del brillo efímero del deseo recién descubierto. La noche transcurrió lentamente mientras me debatía entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deber familiar y los impulsos humanos naturales que emergían con fuerza inesperada dentro de mí. Sabía que había cruzado una línea invisible al permitirle entrar tan profundamente en mi vida. Ahora tenía miedo de lo que eso podría significar para ambos si continuábamos así. Al final del día siguiente decidí poner límites claros, ayudarlo sí, pero sin dejarme llevar por emociones desbordantes ni momentos fugaces llenos de complicidad prohibida. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada en esta red compleja donde los deseos comenzaban a tomar forma frente al deterioro silencioso en mi hogar. Mientras tanto, Valencia seguía su curso vibrante fuera del mundo burbuja creado entre nosotros. Las festividades cercanas prometían alegría y celebración. Yo solo deseaba encontrar claridad entre tanto ruido interno antes de dar cualquier paso hacia adelante o atrás en esta historia llena de incertidumbre e intriga emocional. La semana siguiente mi sobrino llegó a casa con una energía renovada. Había estado trabajando en su proyecto y se notaba que había avanzado. A pesar de la tensión que sentía en mi interior, decidí que era el momento de concentrarme en ayudarlo. La idea de que nuestra relación pudiera fortalecerse a través de este proceso me daba un nuevo propósito. Cada tarde después de su clase, se instalaba en la mesa del comedor. Con libros y apuntes esparcidos, comenzamos a revisar sus ideas. En esos momentos, las risas y las conversaciones fluían con naturalidad. Sin embargo, el trasfondo de mis emociones seguía presente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Una tarde, mientras discutíamos sobre las teorías que debía incluir en su trabajo, él hizo un comentario que me dejó pensativa. Tía, siempre has sido como una segunda madre para mí. Te admiro mucho. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. No era la primera vez que lo escuchaba decir algo así, pero en ese momento el tono de su voz me hizo cuestionar si había algo más detrás de su admiración. Decidí cambiar de tema para evitar profundizar en mis pensamientos confusos. Sin embargo, cada vez que lo miraba a los ojos, sentía que la conexión entre nosotros se hacía más intensa. La línea entre el apoyo familiar y algo más empezaba a desdibujarse. Un día, mientras revisábamos unos gráficos en su computadora portátil, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un instante fugaz, pero suficiente para encender una chispa entre nosotros. Él se detuvo y me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. En ese momento el aire pareció volverse denso y cargado de tensión. Lo siento, dijo él rápidamente, retirando la mano como si hubiera tocado algo prohibido. No pasa nada, respondí con una voz más suave de lo habitual. A medida que continuábamos con el trabajo, la atmósfera se tornó más pesada. Mis pensamientos vagaban sin rumbo fijo, cada palabra suya resonaba más allá del contexto académico. La atracción era palpable y estaba empezando a asustarme. Al final del día, decidí preparar una cena especial para celebrar sus avances académicos. Mientras cocinaba, mi mente divagaba entre lo cotidiano y lo prohibido. La fragancia del pimiento asado llenaba la cocina mientras pensaba en cómo había llegado a esta situación tan complicada. Cuando él llegó a la mesa y vio la cena lista, sus ojos brillaron con gratitud. Esto huele increíble, dijo mientras servía los platos. Quería hacer algo especial por tu esfuerzo, respondí tratando de mantenerme enfocada en el momento presente. Mientras cenábamos, las conversaciones fluyeron nuevamente con facilidad. Hablamos sobre sus amigos universitarios y sus planes futuros. Pero cada risa compartida solo acentuaba la confusión interna que sentía, cada mirada intercambiada parecía cargar un significado oculto. Después de terminar la cena, decidimos seguir trabajando un poco más en su proyecto antes de terminar la noche. En medio del flujo constante de ideas y análisis críticos sobre su trabajo final, no pude evitar notar cómo sus gestos eran cada vez más cercanos a los míos. Fue entonces cuando ocurrió, él se inclinó hacia mí para señalar algo en su computadora justo cuando yo me giré para mirar también. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido contra mi piel. Nos besamos. El instante fue breve pero electrizante,
un roce ligero pero lleno de significado profundo e inesperado. Separarnos fue casi doloroso, ambos quedamos paralizados por lo sucedido como si hubiéramos cruzado una frontera invisible e irreversible. Lo siento, murmuró él al instante después del beso, visiblemente confundido por sus propias emociones. No deberíamos, respondí sin saber cómo continuar aquella conversación sin caer más profundamente en el abismo emocional al que nos habíamos asomado. Ambos sabíamos que esto complicaría todo, nuestra relación familiar y nuestras vidas personales estaban ahora entrelazadas en un nuevo nivel peligroso e inexplorado. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso inesperado y lo que significaría para nosotros dos en adelante. La atracción había dado un paso decisivo hacia lo desconocido, y yo no sabía si estaba lista para enfrentarlo o si debía retroceder antes de perderme completamente en esa confusión emocional. Al día siguiente decidí mantenerme ocupada, salir a caminar por las calles históricas de Valencia me ayudaría a aclarar mi mente. Las luces del amanecer iluminaban las fachadas antiguas mientras me perdía entre las calles estrechas del casco antiguo. El bullicio matutino contrastaba con el torbellino interno que experimentaba, los cafés estaban llenos de gente riendo y conversando animadamente sobre trivialidades cotidianas mientras yo lidiaba con mis propios dilemas internos. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé momentos pasados, las fiestas familiares donde él era solo un niño pequeño correteando entre los adultos. Nunca imaginé que los años posteriores nos llevarían a este punto tan complejo e incierto donde los sentimientos estaban fuera de control. Regresé a casa sintiendo la presión acumulada dentro de mí, necesitaba hablar con alguien sobre esto pero no sabía cómo abordar el tema sin revelar demasiado o causar daño innecesario a nuestra familia ya desgastada por otros problemas no resueltos. Durante días intenté evitarlo, limitar nuestras interacciones al ámbito académico parecía ser la solución más sensata para no dejarme llevar por impulsos indeseados nuevamente. Sin embargo, cada encuentro se tornó más complicado debido al recuerdo persistente del beso compartido aquella noche fatídica. Las semanas pasaron mientras tratábamos de retomar cierta normalidad entre nosotros dos, aunque ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de lo sucedido. Esa conexión inicial había cambiado drásticamente nuestra dinámica familiar, creando tensiones subyacentes difíciles de ignorar o resolver adecuadamente sin poner todo en riesgo nuevamente. Al final solo quedaban preguntas flotantes sobre qué camino elegir. ¿Deberíamos seguir adelante ignorando lo ocurrido o arriesgarnos aún más? ¿Era posible volver atrás? La incertidumbre seguía acechando cada rincón como un espectro silencioso dispuesto a devorar cualquier atisbo de paz recuperada antes del desenlace inevitable hacia el cual parecíamos encaminarnos sin poder detenernos ni retroceder ante tal dilema emocional, desgastante e inquietante. Los días transcurrieron entre la confusión y la rutina diaria. La vida continuaba en Valencia con sus calles llenas de vida y colores vibrantes, pero en mi interior había un torbellino de emociones que no podía ignorar. La atracción que había brotado entre mi sobrino y yo se sentía como una sombra persistente, un eco de lo que había sucedido. Cada vez que lo veía, recordaba aquel beso robado y me preguntaba si realmente podía seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Decidí mantener la distancia. Era lo más sensato. Aún así, cada encuentro se volvía más complicado. Las miradas cómplices y las sonrisas furtivas parecían tener vida propia, desafiando mis intentos de ser racional. Un día, mientras caminábamos por el casco antiguo después de una sesión de estudio, pasamos por un bar acogedor. Las risas y el bullicio del lugar me atrajeron a pesar de mis reservas. ¿Entramos un momento?, preguntó él con esa voz que aún resonaba en mi mente como un canto suave. No pude resistir la tentación. El ambiente era cálido, lleno de conversaciones animadas y el aroma a tapas recién hechas. Nos sentamos en una mesa apartada, intentando actuar con normalidad mientras la tensión entre nosotros crecía. A medida que compartíamos anécdotas y risas, la atmósfera se tornó densa, casi eléctrica. Me encontraba atrapada entre el deseo de disfrutar su compañía y el miedo a cruzar una línea que ya habíamos pisado antes. En un instante de distracción, nuestras manos se rozaron sobre la mesa, y ese simple contacto encendió una chispa incontrolable. Esto es complicado, murmuré sin pensar, intentando desviar el rumbo de nuestra conversación hacia lo académico.
Lo sé, respondió él con una mirada intensa que me hizo dudar nuevamente. Pero no puedo evitar cómo me siento. Me quedé en silencio, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La confusión era insoportable. Por un lado estaba mi sentido del deber hacia mi familia y por otro, esta atracción irresistible que parecía crecer cada día más. Decidí salir del bar antes de que las cosas se complicaran aún más. Necesito aire, dije mientras me levantaba rápidamente. Él me siguió sin decir nada. Podía sentir su mirada sobre mí mientras caminábamos por las calles iluminadas por las farolas. Al llegar a la plaza central, donde los niños jugaban y los adultos conversaban despreocupadamente, me detuve para tomar aliento. No podemos seguir así, exclamé finalmente mirando hacia el horizonte donde se dibujaban las siluetas de los edificios antiguos. No quiero perderte, respondió él con sinceridad en su voz. Esa frase resonó en mí como un eco inquietante. ¿Qué significaba realmente? ¿Acaso estaba dispuesta a arriesgar todo lo que conocía por esta conexión tan peligrosa? La noche avanzaba y los murmullos del entorno parecían burlarse de mis dudas internas. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios, nuestros labios se encontraron inesperadamente en un momento fugaz pero intenso. Fue como si el mundo exterior se desvaneciera. Solo existíamos nosotros dos en ese instante robado a la realidad. El beso fue breve pero suficiente para sacudir mis cimientos emocionales una vez más. Me separé rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a asomar su rostro nuevamente entre las sombras de mi mente. Esto no puede continuar, dije casi en un susurro mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea invisible e incierta. Ahora había más en juego que nunca antes. Los días siguientes fueron un vaivén emocional constante. Cada encuentro se volvía más difícil de manejar mientras trataba de mantenerme firme en mi decisión de distanciarme. Sin embargo, cada vez que pensaba en él o recordaba nuestra conexión secreta, sentía como ese impulso irracional crecía dentro mío como una marea imparable. Un fin de semana decidí salir a caminar sola por el centro histórico para despejar mi mente. Necesitaba encontrar claridad entre tanto ruido interno. Mientras paseaba por las estrechas calles empedradas decoradas con flores coloridas colgando de los balcones antiguos, vi a algunos amigos disfrutando del día soleado en una terraza cercana. Me acerqué para saludarlos e intentar distraerme un poco. Sin embargo, al girar la esquina vi su figura apoyada contra una pared cercana conversando con unos conocidos. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo entre la multitud. Era inevitable sentir esa atracción magnética hacia él incluso desde lejos. En ese momento decidí dar media vuelta antes de ser vista. No quería complicar más las cosas ni ponerme a prueba nuevamente al enfrentar esa conexión tan intensa e inquebrantable aunque prohibida. Sin embargo, no pude evitar escuchar fragmentos de su conversación. Risas despreocupadas y comentarios sobre estudios universitarios llenaban el aire alegremente mientras yo trataba de alejarme con pasos rápidos hacia otro lado. Al llegar a casa sentí el peso del conflicto emocional aplastándome. ¿Cómo podía seguir viviendo así? Aquel beso había cambiado todo entre nosotros dos sin remedio alguno. Ya no éramos solo tía y sobrino ayudándose mutuamente con tareas académicas, sino algo mucho más complejo e inquietante. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones durante esa noche tormentosa llena de pensamientos contradictorios e intensos deseos reprimidos, decidí enfrentarme a esta situación antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros involucrados. Debía hablarle nuevamente sobre lo sucedido. Pero cuando finalmente logré encontrar el valor necesario para hacerlo, encontré sus ojos llenos de incertidumbre reflejando mis propios miedos internos frente al abismo emocional donde ambos estábamos atrapados sin salida aparente ni respuestas satisfactorias. Ante tal dilema desgastante. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo casi incómodo. Me desperté con una sensación de inquietud en el estómago. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y decisiones no tomadas. Había pasado la noche juntos, y aunque ese momento había traído una conexión intensa, también había profundizado mis dudas sobre lo que estaba haciendo. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban hacia mi pareja. La tensión en casa era palpable.
Él había comenzado a hacer preguntas sobre mis horarios y mis actividades. Intenté restarle importancia a sus preocupaciones, pero cada vez se hacía más difícil ocultar la verdad. La presión de mis responsabilidades familiares aumentaba y cada día que pasaba me sentía más atrapada entre dos mundos. Al llegar a la universidad para ayudar a mi sobrino, el ambiente era diferente al habitual. Había una mezcla de nerviosismo y expectativa en el aire. Él me recibió con una sonrisa que iluminó su rostro, pero en sus ojos había una sombra de incertidumbre. La atracción que sentía por él seguía creciendo, aunque sabía que era un camino peligroso. ¿Estás bien?, preguntó al verme distraída mientras revisábamos su trabajo. Sí, solo, tengo muchas cosas en la cabeza, respondí evasivamente. Mientras revisábamos las notas, la conversación fluyó con naturalidad. Sin embargo, cada risa compartida me recordaba lo que estaba en juego. Mis sentimientos se intensificaban con cada palabra intercambiada y cada mirada prolongada. En un momento dado, él se inclinó hacia mí, buscando algo en mis ojos que quizás ni yo misma podía identificar. ¿Crees que deberíamos hablar sobre lo que pasó?, sugirió con cautela. El corazón me dio un vuelco ante su pregunta. Era un tema del que había intentado escapar, pero ahora parecía inevitable enfrentarlo. Quizás deberíamos, dije sin poder evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran una declaración de guerra contra todo lo que había construido hasta ahora. La decisión de seguir adelante o dar marcha atrás pendía sobre nosotros como una espada de Damocles. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba tanto en casa como en mi relación con él. Mi pareja comenzó a actuar extraño, noté cómo su mirada se tornaba más crítica y sus comentarios más incisivos. Una mañana incluso mencionó algo sobre buscar ayuda profesional para nuestra relación. ¿Por qué no hablamos?, me preguntó mientras tomábamos café. Siento que hay algo entre nosotros que no está bien. Su voz tenía un tono de preocupación genuina, pero también era un recordatorio constante del dilema emocional en el que estaba sumida. Intenté desviar la conversación hacia temas triviales, pero no podía evitar sentirme culpable por estar tan lejos emocionalmente. Decidí encontrarme con mi sobrino esa tarde para discutir su proyecto nuevamente. El lugar elegido fue un bar local donde solíamos ir a relajarnos después de las clases. El ambiente familiar siempre me traía cierta calma en medio del caos interno. Nos encontramos en una mesa apartada, donde las risas y murmullos de otros clientes creaban una atmósfera acogedora pero llena de distracciones. A medida que hablábamos sobre su trabajo académico, el ambiente se tornó más íntimo, nuestras miradas se encontraban con frecuencia y las palabras parecían perder peso ante la creciente tensión entre nosotros. No puedo dejar de pensar en ti, admitió al final de nuestra conversación. Esto es complicado para los dos. Su sinceridad me hizo temblar por dentro, sabía exactamente lo que significaban esas palabras. En ese momento decidí dejarme llevar por la corriente emocional y le respondí. Yo también siento lo mismo. Fue como si una chispa hubiera encendido un fuego incontrolable entre nosotros. Nos acercamos lentamente y nuestros labios se encontraron en un gesto lleno de anhelos reprimidos y promesas no dichas. Fue un beso cargado de emociones contradictorias, deseo y culpa entrelazados como hilos invisibles alrededor de nuestros corazones. Después del beso, ambos nos alejamos rápidamente como si hubiésemos cometido un delito irreparable. Las risas del bar parecían burlarse de nuestra situación mientras tratábamos de recomponer nuestros pensamientos dispersos por el aire denso del lugar. La confusión reinaba en mi mente cuando regresé a casa esa noche. Mi pareja ya estaba allí esperando por mí con una expresión seria grabada en su rostro cansado. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas. Cada bocado parecía pesar más mientras pensaba en lo ocurrido esa tarde. Finalmente él rompió el silencio. ¿Te pasa algo? Te noto distante. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas apagadas anunciando algo inevitable e inminente. Debía decidir si seguir adelante con esta relación secreta o ponerle fin antes de perderlo todo definitivamente. El dilema continuaba atormentándome mientras me preparaba para dormir esa noche.
Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar mis propios demonios nuevamente y tomar decisiones difíciles sobre mi futuro y el futuro del joven cuya vida ahora estaba tan intrínsecamente ligada a la mía. Esa noche no dormí bien. Los sueños eran fragmentos confusos llenos de imágenes borrosas, risas compartidas con mi sobrino mezcladas con los recuerdos grises de mi matrimonio desgastado y vacío. Al amanecer sentí la presión acumulándose dentro mío como si fuera un globo prestado al borde del estallido. Sabía que tenía poco tiempo antes de enfrentar las consecuencias inevitables de mis elecciones erradas o acertadas. El sol brillaba intensamente cuando finalmente tomé la decisión. Debía hablar nuevamente con él antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros involucrados. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando los restos de un desayuno que había preparado sin ganas. Mi pareja, sentado a la mesa, parecía más distante que nunca. Las palabras que intercambiábamos eran solo sombras de lo que alguna vez habíamos compartido. La tensión era palpable y el silencio se arrastraba como un peso insoportable. ¿Te encuentras bien?, preguntó él, su voz carecía de la calidez que solía tener. Sí, solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. No quería hablar de lo que me atormentaba, pero cada vez era más difícil ocultarlo. Mientras él se sumergía en su periódico, mis pensamientos vagaban hacia mi sobrino. La atracción que había crecido entre nosotros no podía ser ignorada, cada momento juntos era un recordatorio del dilema en el que me encontraba atrapada. La culpa me devoraba por dentro y me hacía sentir como si estuviera caminando sobre un hilo fino. A medida que avanzaba el día, decidí que debía enfrentar mis sentimientos. La idea de hablar con mi sobrino me llenaba de nerviosismo y anticipación. Necesitaba claridad sobre lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La última vez que nos vimos fue una mezcla de emociones intensas, no podía seguir así. La tarde llegó y con ella la oportunidad perfecta para encontrarme con él en el bar local donde solíamos estudiar juntos. El ambiente estaba animado, lleno de risas y conversaciones, pero yo solo podía pensar en lo que debía decirle. Cuando entré al bar, lo vi sentado en una mesa al fondo concentrado en su portátil. Su mirada se iluminó al verme llegar, y por un instante olvidé todo lo demás. Me senté frente a él y traté de sonreír. «Hola», dije mientras intentaba ocultar mi nerviosismo. «Hola», respondió él con una sonrisa genuina. «¿Cómo has estado?» «Cansada», admití mientras miraba a mi alrededor para evitar su mirada directa. «He estado pensando mucho en nosotros». El silencio se hizo pesado entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. «Yo también he estado pensando sobre lo que pasó», dijo con cautela. No sabía si quería escuchar más o si prefería escapar de esa conversación incómoda. «Lo sé. Es complicado». «¿Complicado?», replicó él, levantando una ceja como si cuestionara la simplicidad del término. «No es solo eso. Hay muchas cosas en juego», respondí mientras jugaba nerviosamente con mi vaso. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación. Era una llamada inesperada de un amigo mutuo que no había oído en años. Contesté sin pensar demasiado. «Hola, ¿qué tal?», dije tratando de sonar alegre. La conversación fue breve y superficial, el amigo solo quería saber cómo estaba y recordar viejos tiempos. Mientras hablaba, noté cómo mi sobrino se inquietaba cada vez más en su asiento, sus ojos reflejaban frustración e impaciencia. Colgué y volví a centrarme en él. «Lo siento. No esperaba esa llamada». «No hay problema», dijo él con tono resignado. «Solo, creo que deberíamos ser honestos el uno con el otro». Las palabras resonaron profundamente dentro mío, necesitábamos tener esa conversación definitiva sobre nuestros sentimientos ocultos y las consecuencias de nuestras acciones. «¿Y qué es lo que quieres decirme?», pregunté finalmente sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. Él respiró hondo antes de responder, «Me siento culpable por lo que pasó entre nosotros». «No eres el único», murmuré mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada llena de confusión y deseo reprimido. Un momento después nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce leve pero electrizante. El contacto encendió una chispa entre nosotros,
los recuerdos del beso compartido regresaron a mí como una ola imparable. Nuestros labios se encontraron, pensé sin poder evitarlo. La intensidad del recuerdo me hizo dudar aún más sobre cómo debía proceder. Finalmente rompí el contacto físico para recuperar algo de claridad mental. Necesitamos decidir qué hacemos ahora. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban la lucha interna entre sus deseos y las realidades complicadas a las cuales ambos nos enfrentábamos. No puedo dejarlo así. Lo siento demasiado. La conversación continuó fluyendo entre silencios incómodos y miradas cargadas hasta que decidimos salir del bar para dar un paseo por las calles antiguas de Valencia. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro camino mientras caminábamos uno al lado del otro sin atrevernos a tocarse nuevamente. No quiero causar problemas, le dije finalmente mientras pasábamos junto a un pequeño mercado donde los aromas a frutas frescas llenaban el aire nocturno. Pero ya los hemos causado, respondió él firme pero comprensivo. No podemos ignorar esto. El peso emocional era abrumador. Cada palabra parecía acercarnos más al abismo del cual ambos temíamos caer pero también deseábamos explorar. Caminamos sin rumbo fijo hasta llegar a una plaza donde las risas resonaban desde un grupo cercano disfrutando de una fiesta improvisada bajo las estrellas. Mientras observábamos desde la distancia, sentí como la culpa me envolvía nuevamente como una manta pesada e incómoda. Sabía que debía enfrentar mis responsabilidades antes de seguir adelante con cualquier decisión impulsiva respecto a nosotros dos. De repente mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje inesperado de mi pareja preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa. El tono ansioso me hizo sentir aún más culpable por estar allí con él en ese momento tan delicado. Mira, murmuré mientras sacaba el teléfono para leerlo rápidamente antes de responderle, tengo que irme. Su expresión cambió instantáneamente al escuchar mis palabras. Entendió perfectamente lo que eso significaba para ambos. No quiero perderte, dijo apenas audible mientras daba un paso hacia mí como si quisiera detenerme físicamente antes de irme. Pero ya no había vuelta atrás, mis decisiones habían comenzado a tomar forma y las consecuencias estaban muy cerca. La noche prometía ser larga e incierta mientras caminaba hacia casa sintiendo como cada paso resonaba en mi mente como un eco sombrío. ¿Qué pasaría después? La noche avanzaba y la incertidumbre se apoderaba de mí. Al llegar a casa, la luz del salón iluminaba un espacio que solía ser acogedor, pero ahora se sentía frío y distante. Mi pareja estaba sentado en el sofá, con una expresión que no podía descifrar. La tensión en el aire era palpable, él sabía que algo no iba bien. ¿Dónde has estado? Preguntó, su voz contenía una mezcla de preocupación y desconfianza. Esa pregunta me hizo dudar. ¿Debía contarle la verdad? Pero la verdad era un laberinto del cual no podía salir sin perderme a mí misma. Opté por una respuesta vaga. Solo salí a dar un paseo. Necesitaba despejarme. Él asintió, pero su mirada seguía fija en mí, como si intentara leer mis pensamientos. La culpa me carcomía desde dentro. Cada vez que pensaba en mi sobrino, recordaba sus ojos llenos de confusión y deseo. La atracción entre nosotros había crecido como una sombra oscura sobre mi vida. Al día siguiente decidí que necesitaba hablar con él. En el campus universitario, el bullicio de estudiantes no lograba ahogar mis pensamientos. Cuando lo vi acercarse sentí una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Tienes un momento? Le pregunté intentando mantener la voz firme. Claro, respondió con una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasa? Lo llevé a un rincón apartado donde pudimos hablar sin interrupciones. Su expresión cambió al notar mi seriedad. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió, comencé, pero él me interrumpió. Yo también he estado pensando en eso. Me siento culpable por lo que pasó entre nosotros. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar. Era un alivio saber que no era el único atrapado en este torbellino emocional. Sin embargo, la culpa era solo una parte del rompecabezas, había algo más profundo que nos unía. No sé si deberíamos seguir viéndonos así, dije finalmente. Mi matrimonio está en crisis y esto solo lo complicaría más. Él bajó la mirada, claramente afectado por mis palabras.
En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados entre la lealtad familiar y un deseo incontrolable. Mientras hablábamos de nuestras inseguridades y miedos, el Festival de las Fallas se acercaba rápidamente a Valencia, las calles comenzaban a llenarse de color y alegría, pero para nosotros esa alegría parecía lejana e inalcanzable. El día del festival llegó con su bullicio habitual. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo mientras los monumentos de cartón piedra se erguían orgullosos en cada esquina. La ciudad vibraba con risas y música, era difícil recordar las sombras que acechaban nuestras vidas personales. Decidimos asistir juntos al evento, quería sentir esa conexión entre nosotros nuevamente sin importar las consecuencias. Mientras caminábamos entre la multitud, los aromas de la paella y los churros nos envolvían como un abrigo cálido en medio del caos. De repente un grupo de amigos nos abordó con abrazos y risas despreocupadas, era como si volviéramos a nuestra infancia por unos momentos. Sin embargo, al mirar a mi sobrino sentí el peso de nuestra situación, había risas alrededor pero dentro de mí todo estaba en conflicto. Al caer la noche y ver los fuegos artificiales estallar sobre nuestras cabezas, sentí como las emociones se intensificaban nuevamente entre nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estábamos lidiando con sentimientos confusos, también estábamos desafiando las normas familiares establecidas durante años. Mientras los fuegos iluminaban nuestras caras, él se inclinó hacia mí y susurró: «No puedo seguir así, hay algo entre nosotros que necesitamos resolver». Su cercanía hizo que mi corazón latiera más rápido, ese impulso visceral me llevó a tomar su mano sin pensarlo dos veces. En medio del ruido festivo y la multitud danzante, nuestros ojos se encontraron con una intensidad que parecía suspender el tiempo mismo. En ese momento fugaz decidimos perdernos en la multitud, nos alejamos del bullicio hacia un callejón más tranquilo donde podíamos hablar sin distracciones ni miradas ajenas. Allí fue donde realmente nos enfrentamos a lo inevitable, nuestros deseos estaban tan entrelazados como nuestras manos ahora lo estaban. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos nuestros temores sobre el futuro y lo que significaría para ambos seguir adelante con esta relación secreta. Pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza, tal vez podríamos encontrar una manera de equilibrar nuestro amor prohibido con nuestras responsabilidades familiares. Sin embargo, esa esperanza se tornó frágil cuando escuchamos risas familiares acercándose al callejón donde nos encontrábamos escondidos. El pánico se instaló rápidamente en mi pecho mientras mirábamos hacia atrás para ver quiénes eran. Amigos cercanos de nuestra familia venían hacia nosotros sin ninguna idea del dilema moral en el cual estábamos sumidos. Con rapidez soltamos nuestras manos como si fuéramos sorprendidos infraganti. Aunque no éramos culpables ante ellos directamente, sabíamos que este secreto podría tener repercusiones devastadoras si llegara a salir a la luz. Mientras ellos pasaban riendo sin notar nuestra presencia tensa detrás de las sombras del callejón oscuro, comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier pequeño error podría arruinar todo lo que habíamos construido hasta ahora tanto dentro como fuera de nuestra familia. A medida que regresábamos al bullicio del festival sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre nuestros hombros, supimos que teníamos decisiones difíciles por delante, ¿podríamos continuar así? ¿Era posible encontrar claridad entre tanto caos? La noche avanzaba mientras los fuegos artificiales continuaban estallando sobre Valencia. Cada explosión era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Mis responsabilidades familiares frente a mis deseos personales estaban llegando a un punto crítico donde pronto tendría que elegir qué camino seguiría finalmente. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro lleno de pasión prohibida. La noche avanzaba mientras los fuegos artificiales continuaban estallando sobre Valencia. Cada explosión era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Mis responsabilidades familiares frente a mis deseos personales estaban llegando a un punto crítico donde pronto tendría que elegir qué camino seguiría finalmente. La confusión me envolvía, y cada destello iluminaba no solo el cielo, sino también mis pensamientos. Decidí dar un paseo por las calles del casco antiguo. Las luces de las terrazas parpadeaban con un aire festivo, pero yo no podía disfrutar de la celebración. Mis pasos me llevaron a un bar local, donde el bullicio y las risas de los demás se sentían ajenos a mi tormento interno. Pedí una copa y traté de distraerme observando a la gente,
pero su alegría solo acentuaba mi soledad. En ese momento vi a un familiar cercano que no esperaba encontrar allí. Nos saludamos con una sonrisa forzada. La conversación fluyó rápidamente hacia temas triviales, pero pronto se tornó más personal. Me preguntó cómo iba mi vida y si todo estaba bien en casa. No pude evitar sentir que su mirada penetrante buscaba algo más profundo. ¿Estás feliz?, preguntó con sinceridad. La pregunta resonó en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué significaba ser feliz? La imagen de mi sobrino apareció en mi mente, su risa, su mirada llena de complicidad, y la atracción que había crecido entre nosotros. Las cosas son complicadas, respondí evasiva. Complicadas como para dejarlo todo atrás, insistió él. Me quedé en silencio, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Esa simple pregunta me llevó a pensar en lo que realmente valoraba, el amor familiar o el deseo prohibido. La conversación continuó, pero ya no escuchaba, estaba atrapada en mis propios pensamientos. Cuando finalmente me despedí y salí del bar, la noche parecía más oscura. Caminé sin rumbo fijo hasta que llegué al parque donde solía jugar cuando era niña. Allí, sentada en un banco solitario, reflexioné sobre todas las decisiones que había tomado hasta ahora. El peso de la culpa me aplastaba, sabía que debía tomar una decisión pronto. La idea de perder a ambos, a mi sobrino y a mi esposo, me aterrorizaba. Pero también era consciente de que seguir ignorando mis sentimientos solo llevaría al sufrimiento prolongado. Al día siguiente decidí hablar con él nuevamente sobre lo que estábamos viviendo. No podía seguir evadiendo la situación, necesitábamos aclarar lo que significábamos el uno para el otro y qué dirección queríamos tomar. Acordamos encontrarnos en la misma cafetería donde habíamos pasado tantas horas juntos trabajando en su proyecto universitario. Cuando llegué él ya estaba allí, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Al acercarme noté cómo su rostro se iluminó al verme, eso hizo que mi corazón se acelerara aún más. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre cosas triviales antes de abordar el tema delicado entre nosotros. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó finalmente él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No lo sé, respondí sinceramente mientras jugaba nerviosamente con las manos sobre la mesa. Ambos sabíamos a qué se refería, esa atracción había evolucionado más allá del apoyo académico inicial y ahora amenazaba con desbordarse en algo mucho más complicado y peligroso. El miedo se apoderó de mí al pensar en las posibles consecuencias. ¿Y si? Empezó él antes de detenerse abruptamente como si temiera pronunciar sus pensamientos en voz alta. ¿Y si qué?, inquirí con curiosidad y temor al mismo tiempo. ¿Y si esto nos lleva a perderlo todo? Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era precisamente lo que temía desde hacía semanas. La posibilidad de perder nuestra relación familiar por culpa del deseo era aterradora e inevitablemente realista. A medida que continuábamos hablando sobre nuestras emociones contradictorias, sentí como nuestras manos se acercaban lentamente sobre la mesa hasta rozarse suavemente. En ese instante fugaz, nuestros ojos se encontraron y comprendimos sin necesidad de palabras lo intenso que había llegado a ser esto entre nosotros. Pero justo cuando estaba lista para dar ese paso decisivo hacia lo desconocido, recordé las palabras de aquel familiar: ¿estás feliz? Esa pregunta seguía resonando como un eco implacable en mi mente mientras luchaba contra la corriente emocional que me arrastraba hacia él. Decidí dar un paso atrás por un momento para reflexionar sobre lo importante que era para mí mantener intacta la relación familiar por encima del deseo personal momentáneo. Sin embargo, también sabía que ignorar estos sentimientos podría llevarme a una vida llena de arrepentimientos futuros. Finalmente tomé aire profundamente y le dije: necesitamos tiempo para pensar. Él asintió lentamente mientras una sombra cruzaba su rostro, comprendió perfectamente lo difícil de esa decisión, pero sabía también cuánto nos importábamos mutuamente aunque fuera complicado admitirlo abiertamente. La conversación terminó sin una resolución clara, ambos estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, amor familiar versus deseo prohibido. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del café, sentí como una ola de tristeza me invadía al pensar en lo inevitablemente distantes que podíamos llegar a estar si no tomábamos decisiones valientes pronto. Al salir del café bajo el cálido sol valenciano,
noté cómo el ambiente festivo contrastaba con mi agitación interna. Los sonidos alegres parecían burlarse silenciosamente de mis dilemas personales mientras caminábamos uno al lado del otro sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas después de ese día crucial. La incertidumbre se volvió abrumadora, debía enfrentar mis sentimientos o arriesgarme a perderlo todo por miedo al cambio. El aire vibrante de Valencia se sentía como un eco de mis pensamientos desordenados. Caminaba junto a mi sobrino, y aunque el bullicio de la ciudad me rodeaba, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La propuesta de mi pareja sobre la terapia resonaba en mis oídos como un tambor lejano, recordándome que había una vida que debía atender, una vida que había estado ignorando. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su mirada buscaba respuestas, pero yo no tenía ninguna clara para ofrecerle. No lo sé, respondí con sinceridad. Hay muchas cosas en juego. El laberinto de mis sentimientos se espesaba a medida que avanzábamos por las calles adoquinadas. La idea de buscar ayuda profesional parecía un paso hacia lo desconocido, y eso me aterraba. Sin embargo, también era la única opción que podría darme claridad. Mi matrimonio estaba al borde del colapso, cada día que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más palpable. Tal vez deberías hablar con él, sugirió mi sobrino con un tono comprensivo. No es fácil, pero podría ser lo mejor. Su apoyo era un bálsamo en medio del caos. Pero también me recordaba lo frágil que era nuestra situación. ¿Y tú, qué harás?, le pregunté, intentando desviar la conversación hacia él. Él encogió los hombros con una sonrisa triste. No sé qué pensar ya sobre todo esto. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en una red de confusión y deseo. La tarde avanzó y decidimos entrar en un bar local para escapar del calor abrasador del sol. El ambiente era acogedor, las risas y conversaciones llenaban el espacio mientras pedíamos unas cervezas frescas. En medio de esa atmósfera despreocupada, el peso de nuestras decisiones parecía menos abrumador. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, dijo él mientras tomaba un sorbo de su bebida. Siempre jugábamos a ser adultos. Asentí con nostalgia, aquellos días parecían tan lejanos ahora. La vida es más complicada de lo que imaginábamos, murmuré. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras contemplábamos nuestras vidas desde aquella pequeña mesa en el rincón del bar. Sin embargo, ese momento idílico fue interrumpido por la llegada inesperada de un viejo amigo mío, quien se acercó con una sonrisa amplia y llena de energía. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», exclamó mientras nos saludaba efusivamente. El encuentro trajo consigo una oleada de recuerdos y risas compartidas. Pero también sirvió como recordatorio del tiempo perdido y las decisiones no tomadas. Mientras conversábamos animadamente, mi mente seguía divagando hacia el dilema central: ¿debería seguir adelante con este romance prohibido o intentar reparar mi matrimonio? Al despedirnos del amigo volví a sentir la tensión entre mi sobrino y yo. La conexión emocional era innegable, cada mirada compartida contenía significados ocultos que solo nosotros podíamos entender. «¿Y si tomamos unas vacaciones?», propuso él repentinamente, como si hubiera leído mis pensamientos. «¿Vacaciones? ¿Juntos?», cuestioné sorprendida por su propuesta audaz. «Sí», respondió con firmeza. «Podríamos ir a algún lugar donde podamos pensar sin distracciones». La idea me intrigó y asustó al mismo tiempo. Una parte de mí anhelaba esa escapatoria mientras otra parte sabía que no podía simplemente huir de mis responsabilidades. Finalmente decidimos salir del bar y caminar por las calles iluminadas por las luces nocturnas de Valencia. La ciudad cobraba vida bajo el manto estrellado, las sombras danzaban a nuestro alrededor mientras nos dirigíamos hacia el puerto. El sonido suave del mar me llenó de una sensación nostálgica, me recordó momentos felices pasados junto a mi pareja antes de que todo comenzara a desmoronarse. Pero ahora estaba allí, caminando al lado de mi sobrino, sintiendo cómo los límites entre amor familiar y deseo se difuminaban cada vez más. De repente sentí una punzada en el pecho al recordar la propuesta de terapia hecha por mi pareja esa mañana. Quizás realmente necesitaba enfrentar mis problemas antes de tomar cualquier decisión drástica sobre mi futuro o el suyo. «Necesito pensarlo bien»,
le dije a mi sobrino mientras mirábamos las olas romper contra los muelles iluminados por la luna. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento sin necesidad de palabras adicionales. Sin embargo, antes de poder continuar nuestra conversación seria, escuchamos voces elevándose detrás de nosotros. Un grupo bullicioso se acercaba rápidamente. Reconocí algunas caras familiares entre ellos, amigos mutuos y conocidos del pasado que solían compartir momentos felices juntos antes del caos actual en mi vida personal. El corazón comenzó a latir más rápido ante la posibilidad de ser descubiertos en esta situación tan delicada. Mientras ellos se acercaban riendo y bromeando sobre planes futuros, sentí como el aire se volvía denso alrededor mío, cada risa resonando como un eco burlón sobre lo que estaba en juego aquí. No solo nuestra relación secreta, sino también los cimientos mismos sobre los cuales había construido toda mi vida hasta ahora. Cuando uno de ellos me vio y exclamó: «Mira quién está aquí», su entusiasmo fue contagioso pero también aterrador al mismo tiempo. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. En ese instante crucial donde todo parecía colisionar, mi matrimonio tambaleándose al borde del abismo y esta conexión secreta creciendo, supe que tendría que decidir rápidamente qué camino tomar o arriesgarme a perderlo todo para siempre.